Bom, apesar de algumas dificuldades de visualização da praia, eu penso que a praia está a seguir. Doutora Tatiana? Bom, vamos dar continuidade então ao nosso programa e é para mim um prazer estar aqui ao lado de uma pessoa com muita relevância no desenvolvimento do Instituto de GeoGebra em Espanha, e falo em instituto porque de facto eles são 12 neste momento. A Espanha está dividida em várias regiões autonómicas e, portanto, com poderes próprios, portanto, departamentos de educação próprios e, portanto, tem uma singularidade que também tem um conjunto muito grande de institutos que colaboram, trabalham em rede, portanto, é algo também sui generis no contexto espanhol, mas disso amanhã iremos falar um bocadinho mais, mas de facto ele coordena o da Andaluzia, portanto, que nasceu em 2010, não foi? Foi em 2010? O Instituto nasceu em 2010 na Andaluzia. Antes disso, eu e o Agostinho já trabalhámos bastante a nível das novas tecnologias no ensino da matemática, enquanto tínhamos que andar a concorrer a projetos para equipar as nossas escolas com os dinheiros europeus. Portanto, era o caso que acontecia em Portugal, não sei se era tanto na Espanha, mas também era importante, porque não haviam computadores, então as escolas, para ter computadores, candidatavam-se a projetos europeus e recebiam financiamento e criavam laboratórios internos, ok? Portanto, não pensem que a situação, estamos a falar de 97, portanto, em 97 era assim. Algumas escolas trabalhavam matemática, trabalhavam geometria dinâmica, utilizavam o derivo, utilizavam... Agora, estas várias questões que o GeoGebra integra, não, eram trabalhadas em aplicativos diferentes. Tínhamos que arranjar financiamento para comprar as licenças, porque senão... e depois, por exemplo, em Portugal fazíamos uma coisa que eu vou dizer agora em off, tínhamos uma ou duas que estavam de facto legais e outras 2 ou 3 que não estavam, que era para os 5 ou 6 computadores, mas a ideia era sempre fazer o máximo para conseguir dar o máximo aos nossos alunos, e nessa altura, portanto, eram poucos os alunos que tinham digamos assim, o usufruto deste tipo de trabalho nas escolas. Bom, é daí que eu conheço o Agostinho. O Agostinho vem-nos falar hoje sobre o GeoGebra em Espanha. E não é por acaso. Desde que o GeoGebra foi criado, houve muitas coisas que apareceram depois na versão definitiva por obra de colegas espanhóis. Portanto, foram aplicações que eles construíram que levaram a que depois o GeoGebra tomasse as dimensões que hoje tem. É uma comunidade muito dinâmica. Houve um grande projeto que foi o projeto Gauss, que ele vai falar, e que envolveu o Ministério da Educação e um conjunto de pessoas selecionadas para produzir materiais a nível nacional, e parece-me que esta é uma experiência em que ele vai falar com detalhe e que mostra como é que o trabalho colaborativo entre pessoas que se unem para trabalhar ao fim de semana depois é reconhecido e passa a ser um grupo de pessoas, o grupo dos 5, não? O grupo dos 5 que passou, em vez de trabalhar ao fim de semana, passou a trabalhar para o Ministério durante um ano e produziu um conjunto de materiais memorável, que vai deixar de se calhar aqui o link, não vão conseguir-los ver eletronicamente, porque nós não temos aqui acesso à internet sem fios, não temos ligação ligadas à net, mas que ele depois com os links vocês poderão verificar. O Agostinho neste momento colabora na Universidade de Córdoba, não? Portanto é isso. Durante muito tempo foi diretor de centros de formação de professores, tem um imenso trabalho no ensino secundário, portanto, para além disso, trabalhou sempre com calculadoras gráficas, Tem cabo de internet? Olha, tens sorte. Então, vais ter internet. Portanto, publicou, tem
muitas publicações ligadas à utilização das novas tecnologias, o Derive, por exemplo, o software Derive, o software Cabri, também chegou a fazer coisas com Cabri, a Sketchpad, portanto, da utilização das calculadoras gráficas, porque ele trabalha muito com calculadoras gráficas da Casio, mas que também tem muitas publicações na área ligada ao uso do GeoGebra e tem feito um trabalho fantástico de disseminação do GeoGebra, mesmo na América Latina. Convosco vos deixo, ele vai falar em castelhano, portanto em espanhol, portanto eu peço-lhe para falar leve, despacito, sem abuso político da música, ele vai falar devagar, para, entretanto, todos nós lo entendemos. Muito obrigado, Agustín. Obrigado. Muchas gracias, José Manuel. Y gracias por aguantar el que yo les pueda hablar en español, por lo que pido disculpas por no hablar en portugués. Los idiomas no han sido una de las facetas mías a lo largo de la vida. Lo he intentado muchas veces, pero no lo conseguí. Voy a contar al principio un poco la historia de GeoGebra en España. Después voy a aprovechar para decir algunas de las cosas que pienso sobre el uso de GeoGebra en el aula, que son consecuencia de la experiencia que decía José Manuel de estos años que llevamos trabajando en el uso de las TIC, y luego dentro de esos comentarios aparecerá en un momento determinado el proyecto GAU, que es un proyecto muy importante y que hizo que en España mucha gente, muchos docentes descubrieran GeoGebra. Para terminar con algunas orientaciones más de lo que, repito, lo que pienso que debe hacer un docente, un profesor, cuando quiere incorporar las TIC o cuando quiere incorporar GeoGebra en su aula. En España, como dice José Manuel, hay 12 institutos GeoGebra, consecuencia de la distribución geográfica y de las comunidades autónomas que existen en España. Hay también una red de sociedades de profesores de matemáticas. En Portugal está la Asociación de Profesores de Matemáticas y en España cada comunidad tiene su propia sociedad y todas están englobadas en una federación de sociedades de profesores, con lo cual también se trabaja de forma coordinada. Los institutos GeoGebra, el de Andalucía se creó en 2010, como decía antes, pero no es el primero de España. En el año anterior se habían creado dos, uno en Cataluña y otro en Cantabria, que es de donde nace luego el proyecto GAU. Hay una buena coordinación entre todos los institutos GeoGebra y se trabaja organizando, pues igual que aquí se celebra el Día GeoGebra, el primer Día GeoGebra, en España ya llevamos varios años celebrando días GeoGebra de carácter nacional, y cada año hay una jornada a las que asisten todos los representantes de institutos de España y de Portugal, porque José Manuel ha estado en algunas ocasiones. Todo nace a partir de 2003, del año 2003, en el que los distintos gobiernos de las comunidades afrontan un plan para que haya computadores, para que haya ordenadores en todas las escuelas. En el año 2002 es cuando se crea GeoGebra, cuando aparece la primera versión de GeoGebra. Bueno, pues los computadores o los ordenadores que llegan a las escuelas ya traen GeoGebra incorporado. Aunque algunos tardamos en descubrirlo, y quizás hasta finales de 2003 o 2004 es cuando descubrimos que existe ese programa, porque veníamos de la época anterior, como decía José Manuel, del Cabrí. Entonces eso hace que se inicie un movimiento del uso de GeoGebra en España. A eso apoya también el Ministerio de Educación, porque inicia un plan de formación, y las comunidades autónomas también, inicia un plan de formación online, formación a distancia, en el que una parte esencial es la formación en GeoGebra, tanto formación técnica como formación didáctica, y crea un equipo de 20 o 25 personas, tutores que actúan como tutores, con una actividad previa, que es la elaboración de esos materiales, que además están disponibles. Ahora, si conectamos a internet, ese material, aunque se ha quedado en la versión 4, pero sigue siendo válido para aprender GeoGebra. ¿Por qué? Porque GeoGebra tiene una cosa buena, que supongo que ya la han descubierto después de los excelentes trabajos que han mostrado, ¿no? Y es que lo que se aprende para una versión
sigue siendo válido para la siguiente, hasta la sexta, que en la sexta ya no lo van a cambiar todo, lo van a llamar clásicos, pero bueno, lo que se va aprendiendo está sirviendo, porque GeoGebra está en desarrollo y le añade nuevas cosas, pero sin embargo lo que hemos aprendido nos sirve. Bueno, pues a partir de ese plan de formación, que estuvo durante 4 o 5 años, pues pasaron alrededor de 5 o 6 mil profesores, se formaron en GeoGebra. Después cambió el gobierno y las personas que estaban al frente del Ministerio de Educación, o al menos al frente de ese Instituto Técnico de Formación, no les parecía que GeoGebra era prioritario, pero la semilla ya estaba y el resto de gente ha seguido trabajando. Todos los que estábamos alrededor de GeoGebra hemos seguido trabajando organizando jornadas. Las sociedades estas que yo os comentaba organizan jornadas, y en las jornadas siempre hay talleres y cursos o presentación de trabajos de GeoGebra. Y en esa época también es cuando una de las personas que está en el Ministerio de Educación, que es matemático, que es un profesor de matemáticas, ve las posibilidades de GeoGebra y confía en un equipo. De este equipo de los 22 tutores que estábamos en ese momento en la formación, formó un equipo, y ese equipo liberó a varios profesores que se dedicaron durante 1 año y medio a elaborar materiales. Esos materiales se elaboraron, el proyecto GAU. Llevan 2 años que han dejado de funcionar, puesto que estaban basados en Java, y el Java cada vez que cambiaba lo estropeaba, pero ahora ya están en HTML5, con lo cual vuelven a funcionar otra vez. Y eso también ha servido para que la gente para que los profesores tengan materiales a los que acudir. Eso los contaré un poco después. Esa es la situación en España. En España, por mucho que se ha hecho, no todos los profesores, o no mayoritariamente, utilizan GeoGebra, lo cual es difícil de entender. Un plan de formación masivo, una elaboración de materiales que ayudan a los profesores, pero sin embargo hay muchos profesores que todavía no lo usan, e incluso me atrevería a decir que no lo conocen. Cuesta mucho, a los profesores nos cuesta mucho trabajo cambiar. No cambiamos de la noche a la mañana. A pesar de tener computadores, a pesar de tener programas instalados, a pesar de todo eso, y del esfuerzo económico de formación, que hubo un plan de formación, bueno, pues hay muchos docentes que todavía se niegan a utilizar el computador, se niegan a utilizar Internet, por tanto se niegan a utilizar las tecnologías, pero no solo en matemáticas, en todas las áreas. Y se niegan, por tanto, a que la enseñanza que estén haciendo sea una enseñanza de la época actual, del siglo en el que vivimos, que sea una enseñanza que demanda la sociedad. Los alumnos que hay ahora en la aula son muy distintos de los que había hace unos años. Los intereses de esos alumnos son muy diferentes de los intereses que podíamos tener nosotros. Y los medios en los que se manejan esos alumnos son también totalmente distintos de los que teníamos en la época que estudiábamos algunos que somos un poco más mayores. Antes, el papel y el lápiz, eso era esencial. Ahora, los alumnos lo que utilizan es el teléfono. Y no solamente son receptores de información, sino que también escriben su propia información y la comparten. Es decir, algo ha cambiado, y sin embargo los docentes nos cuesta trabajo entender que tenemos que cambiar. Si queremos tener, eso me parece que es una frase de Einstein, si quieres obtener resultados distintos, no hagas lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos. Y si las matemáticas tienen a lo largo de la historia esa fama tan mala, esa fama de que es una ciencia abstracta, que es una ciencia difícil, falta motivación, como decía antes un compañero de los que exponía en Playa. Si las tecnologías nos pueden ayudar a cambiar esa metodología, pues lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Pero bueno, a pesar de que intentemos convencer a todos los docentes, siempre resulta muy difícil. Como decía, yo voy a aprovechar para contar. En algunas, la mayoría, aparece la traducción al puede que algunas estén traducidas con Google, con el traductor de Google, con lo cual
los fallos espero que los disculpen. Algo que sí, además, aparecía también en otra de las intervenciones con el tema del currículum. Es decir, la tecnología de los principios estándares de los NCTM, y aparece uno de los 6 principios, el principio de la tecnología, dice que la tecnología es fundamental en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas, y influye en las matemáticas que se enseñan, enriqueciendo su aprendizaje. Y algo importante, es decir, la existencia, versatilidad y potencia, estos son del año 2000, los estándares del 2000, hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deberían aprender los alumnos. Y eso hace que si vamos a utilizar o vamos a incorporar recursos nuevos, no podemos seguir manteniendo los mismos currículos. Ni tenemos que hacer las mismas cosas. Tenemos que revisar, o los gobiernos, a quien corresponda, con el apoyo que se ha pedido también desde Playa y se está pidiendo. No es el caso, yo aquí, el caso de Cabo Verde no lo conozco, pero el de España sí. En España nosotros ofrecemos nuestra colaboración al Ministerio y muchas veces no nos tienen en cuenta. Y eso es un error. Tienes un equipo de docentes experimentados que te pueden ayudar, lo que no puede hacer un Ministerio de Educación es desaprovecharlo. Y lo que tenemos que hacer es ¿qué matemáticas? En los currículos hay cosas que ya no tendrían por qué estar, y sin embargo están una vez, otra vez, y habría que incorporar otras. Con GeoGebra, ya la palabra dinámica no es solamente porque se mueva, es porque se pueden hacer bastantes más cosas. Es una GeoGebra ofrece una metodología dinámica frente a la estática, que sería escribir en la pizarra. Pero ¿qué nos ocurre? Que muchas veces nosotros, los docentes, los profesores, hacemos lo mismo. En el ejemplo de la función de segundo grado, o en el ejemplo de cualquier representación de las funciones, lo que tradicionalmente se hace, por lo menos en el currículum en España es, y supongo que en Portugal también y aquí también, dice estudia y representa la función y aparece la ley de formación. Es así, y empezamos. Dominio, puntos de corte, simetría, extremos, concavidad, y lo último es la gráfica, cuando se hace aquí. Bueno, pues es fácil encontrar profesores que utilizan GeoGebra y hacen primero todo ese proceso y después la dibujan. Si cuando uno escribe en GeoGebra la ley de formación, directamente aparece la gráfica. Lo que antes era lo último, ahora es lo primero. Pues habrá que cambiar. Vamos a enseñar los conceptos y que el alumno sea capaz, al ver una gráfica, saber si es simétrica, si tiene extremos, si es cóncava, si es creciente, si corta los ejes, solamente con verla. Luego enseñamos los métodos, pero que el alumno interprete lo que está viendo. En el ejemplo que también habéis expuesto, ha sido aquí o ya no sé, en Playa, en Playa también, del cálculo de límite de un punto, de una función en un punto. Lo mismo, tenemos que enseñar a los alumnos que al ver la función, salvo la que nos ponían como trampa, estaban ahí intentando engañarnos, pero que sean capaces de interpretarlo. Y ya está. Bueno, pues eso hace que tengamos que cambiar algunas cosas, ¿no? Para que hacer una matemática en la que, en lugar de los verbos, dice hallar, calcula, obtén, es decir, determina, empiecen a aparecer esos verbos, investiga, descubre, manipula, intuye, generaliza, argumenta, y todo eso es a partir de la manipulación. Los alumnos lo pueden hacer, se le pueden plantear investigaciones, se le pueden plantear problemas abiertos en los que cada alumno puede, o cada grupo puede encontrar una vía para llegar a la solución. Todo eso se puede hacer. No está, pero espero que se entienda, ¿no? Algunas sugerencias de lo que yo entiendo que aquí se voy a ir un poco más rápido. Muchas veces nos empeñamos en construcciones muy complicadas que requieren muchos pasos. No estamos enseñando GeoGebra, estamos enseñando matemáticas, y GeoGebra nos sirve para que nuestros alumnos tengan un poco más de interés por las matemáticas y sobre todo para que aprendan matemáticas, pero no le estamos enseñando GeoGebra.
Cuantos menos pasos tenga una construcción, menos tiempo perdemos en el aula y más tiempo nos queda para las matemáticas. Entonces, yo siempre propongo, no sirve de mucho empezar con ejemplos muy complicados, con construcciones muy complicadas, que los alumnos se quedan con la boca abierta, pero que al tercer ejemplo están igual que al principio. Entonces, ejemplos muy sencillos que nos pueden llevar a plantear investigaciones como esta, y se puede hacer en primaria y se puede hacer en secundaria. ¿Cuántas rectas pasan por un punto? Eso todos lo sabemos, ¿no? Son infinitas. Aquí no vamos a preguntar. ¿Cuántas rectas pasan por 2 puntos? También lo sabemos nosotros, pero los alumnos ya tenemos un punto. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Pues todas las que queramos, ¿vale? Pero si ahora le preguntamos ¿cuántas rectas pasan por 2 puntos? Fijaros que son ejemplos que tienen muy pocos pasos. ¿Cuántas rectas pasan por 2 puntos? Bueno, pues nosotros sabemos que solamente pasa una. Y ahí está esa recta. Y los alumnos la ven, esa recta. Pero si ahora le decimos, bueno, ¿qué podemos mover? A no podemos mover lo que era el punto inicial. Podemos mover B. ¿Cuántas rectas siguen pasando? O volviendo al ejemplo anterior, ¿cuántas rectas pasan por un punto A? Eran infinitas, ¿no? Haríamos esto. Bueno, pues para los alumnos, lo podéis probar, es la misma recta. Siempre es la misma recta, que es la recta que pasa por A y por B, aunque esté aquí, aunque esté aquí o aunque esté allí. ¿Qué podemos hacer? Que ya lo sabéis seguro por dónde vamos. A activar el rastro. Y además, para que sea más bonito, que es lo que le gusta a los alumnos, la ponemos roja. Que he hecho algo. Y ahora, cuando los alumnos o nosotros empecemos a mover, ya se convencen que no es la misma recta. ¿Cuántos pasos tiene eso? 3 o 4. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Poco o ninguno, ¿no? Solamente si todavía no siguen convencidos, pues seguimos moviendo hasta que llenemos el plano, ¿no? Luego le podríamos preguntar cuántos pasan por 3 puntos. Se puede hacer lo mismo con circunferencias. Es decir, podríamos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues nosotros podemos aprovechar una construcción. Siempre una construcción nos va a dar lugar a seguir avanzando y preguntando más cosas. En esa construcción que aparecía al principio de la última presentación, que como yo he tenido que recortar el tiempo, he quitado algunas cosas, de la parábola, la función de segundo grado, cuando se mueven los deslizadores, el A, el M y el N, bueno, pues hay uno de los deslizadores que cuando se mueve, os dejo para que averigüéis cuál es, el vértice describe otra parábola. Pues podemos plantear qué ecuación tiene esa parábola, cosas. Y cualquier construcción, nosotros como matemáticos tenemos conocimiento suficiente e imaginación para plantear más cosas, ¿no? En este caso, es decir, aquí, que son figuras se le da una figura, un cuadrado de 4 unidades de lado. Entonces le preguntamos que intente construir que tenga el mismo perímetro, el mismo área. 4 por 4 son 16 el área. Ahí, si le estamos pidiendo que tenga el mismo área, tenemos que buscar números cuyo producto sea 16. Luego estamos jugando con múltiplos. Y estamos jugando con la división en factores. Y estamos haciendo geometría. Hasta ahora era álgebra. Terminábamos el álgebra y se olvidaba el álgebra. Ahora geometría. Ahora estadística si es que daba tiempo. En este caso nos permite mezclar y aprovechar todo, ¿no? O hacer actividades, en este caso, simulando un geoplano.
Y podemos hacerlo como concurso entre todos los alumnos de la clase y de esa forma despertar un poco el interés y que por lo menos atiendan. Seguro todos no van a construir el mismo polígono. El polígono tiene que tener un solo punto en el interior. Entonces, ver quién tiene el mayor área, quién tiene... y ver qué alumno. Es decir, nos va a dar un abanico de posibilidades muy grande. Como decía antes, cuanto menos tiempo se dedica a la construcción, mejor. En este caso, esto es un cuadrado, aunque al deformarse no aparezca, ¿no? Ahí está parecido, ¿no? Bueno, ¿qué relación hay entre ese cuadrado, el área del cuadrado y el área del triángulo? Evidentemente nosotros sabemos que es la mitad, pero nuestros alumnos algunas veces lo dudan hasta que llegan ahí. Pero no nos debemos quedar ahí. Tenemos que ir a la razón por la que tienen el mismo área todos esos triángulos. Tienen la misma base, tienen la misma altura. Y eso es lo que no nos debemos quedar en las construcciones. Siempre nos va a permitir, como digo, hacer muchas más cosas. Parece que siempre nos preocupamos por tener la última versión de GeoGebra, por saber lo último que aparece. No. Nosotros nos tenemos que preocupar porque nuestros alumnos aprendan matemáticas. Por lo tanto, lo más importante es la parte didáctica, no la parte técnica. Cuanto menos pasos tenga una construcción, menos parte técnica necesitamos. Si queremos hacer cosas muy grandes, muy espectaculares, si es que no tenemos que hacerlas, están hechas ya. Las aprovechamos. GeoGebra es software libre y la mayoría de las personas que hacen materiales en GeoGebra lo comparten. Pues lo podemos utilizar, lo podemos adaptar como después veremos. Entonces, en este caso, bueno, pues una construcción muy sencilla. Evidentemente GeoGebra tiene una herramienta para construir un cuadrado que es polígono regular, pero suponiendo que estamos trabajando con ángulos, bueno, pues dice un segmento. ¿Cómo tengo que girar el segmento para ir obteniendo un cuadrado? 90 grados. Voy girando. Pero tampoco nos quedamos ahí. ¿Y si es un pentágono regular lo que quiero obtener? ¿Y si es un hexágono? Y estamos trabajando los ángulos. Y de hecho podemos pasar después con una simple construcción de un polígono que dependa de un deslizador a tener en la misma construcción todos los polígonos regulares en una sola construcción, que va a tener un primer paso para el deslizador, un segundo paso para construir el polígono y un tercer paso para medir los ángulos. Y en la construcción tenemos todas las medidas de todos los polígonos regulares, de los ángulos de todos los polígonos regulares. Por eso no nos preocupemos son construcciones que podemos hacer sabiendo muy poco GeoGebra, aunque ya vosotros sabéis bastante más gracias a la formación que habéis tenido, ¿no? Bueno, podemos aprovechar para visualizar relaciones. Hay dos pósters que hablan de los ángulos inscritos, la relación que hay. Muchas veces, si nosotros esto lo hacemos en la pizarra, lo damos casi como dogma de fe. Esto es, uno es la mitad del otro y ya está. Y aquí se tarda nada en construir un ángulo, medirlo, construir el otro, medirlo y después manipular para convencerse que uno es la mitad del otro. Y lo mismo se puede hacer con los otros tipos de ángulos que hay en una circunferencia, con lo cual se pierde muy poco tiempo, ¿no? O fórmula de área. Esto hay una página muy buena que es de Manuel Sada y que esto se tarda, no es muy complicado, pero bueno, tampoco hay que hacerlo, está ahí ya. El área del rombo. Bueno, pues el área del rombo lo descomponemos así y el área del rombo se forma un rectángulo que tiene la misma base en la diagonal mayor y la altura es la mitad de la diagonal menor. Ya está. Es decir, y cuando el alumno manipula este tipo de construcciones, se queda con la fórmula del área. Eso, tener la seguridad de que funciona, y además ya lo habéis probado. Aquí compartir experiencia y materiales y utilizar, aquí sí haría falta lo de la red. El cable. El tiempo. No, tiempo no, llevo 20 minutos. Es que me están sacando un cartel de tiempo. Eso, yo lo había hablado ya. Tengo el reloj.
no me queda mucho. Bueno, vamos a ver. Como decía antes, no todo tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas hechas y lo que tenemos que hacer es aprovecharlas. Bueno, y ese es el proyecto GAU. ¿Está conectado o no? Ahí está conectando con el proyecto GAU. No. Es geogebra.es/Gauss. Entonces aquí aparecerá esta página y nos dice acceso a los materiales. Tenemos materiales didácticos y hay como primaria, secundaria y bachillerato. Primaria es de 6 a 12 años, secundaria es de 12 a 16 y bachillerato de 16 a 18. Y todos aparecen aquí para descargarlo. Por ejemplo, en secundaria, aquí aparece todo, aritmética, álgebra. Y si yo le puedo dar a cualquiera de los que hay aquí, por ejemplo la escalera de bomberos, y todos tienen la misma estructura, que sería el título, una presentación, aquí tendría que aparecer el Apple y después unas preguntas. Las preguntas no son interactivas, sino que el alumno, manipulando el Apple que debería de haber aparecido, no confiaba porque está recién hecho. Entonces, aquí aparecería un Apple y manipulando ese Apple, los alumnos tienen que responder a estas preguntas. Tendría que aparecer el Apple. Estos son los problemas de... No, problema de contra el otro. Son todos igual, la estructura es la misma. No, es que no abre el app. Sí, está transfiriendo datos. Bueno, lo dejamos ahí que vaya cargando. Lo vemos en el... Aquí. Es geogebra.es/Gauss. Porque si vamos a ORG, es la página general de GeoGebra. ¿Vale? Lo que os decía, materiales, aparece, esa es la estructura. Yo había puesto esta de números figurados. Aparece el acceso a la actividad y aquí aparecería el Apple. Y el Apple sería para manipularlo y después responder a esas cuestiones, ¿no? Y el Apple pues aparecerá algo como una construcción de GeoGebra. Este sí lo descargan y aquí pues iríamos manipulando, ¿vale? Para responder, todas tienen la misma estructura, con lo cual una vez que los alumnos ven uno, ya es fácilmente con los demás. En este caso no necesitan nada de GeoGebra, porque ya está hecho el Apple, solamente tienen que manipularlo, ¿no? Y para que veamos que GeoGebra se puede utilizar en todos los niveles, desde primaria, siempre hablamos de primaria, pero es que también se puede utilizar en infantil. Y de hecho hay experiencias muy buenas en España y hay un grupo de trabajo muy bueno que es que se llama Matemática Infantil. Basta buscarlo así, Matemática Infantil, para encontrarlo, ¿no? Entonces tiene construcciones de todo tipo. Y además categorías y algunas con un vídeo en el que muestra la experiencia de cómo lo han llevado al aula, ¿no? Y por ejemplo tenemos este de aquí. Esto es un cuento, la caseta de Perico es un cuento
Y en este caso, por ejemplo, una construcción en la que aparecen, nosotros diríamos 3 más 2, 5. Pues 5, 3 más 1, 4. Nosotros no, el niño. ¿Vale? Es decir, que son construcciones, y en la caseta de Perico además tiene sonido, lo va contando todo. Bueno, y por supuesto los materiales de GeoGebra, que cuando capturé yo antes de partir de viaje, ahora para venir a Cabo Verde, había 877.000, no todos muy buenos. Por ejemplo, veis en los materiales destacados, este de aquí es del grupo que yo os digo de infantil, luego son un grupo bueno. Otro como tabla, hay variedad. Y luego, importante también, nosotros adaptamos los ejemplos que hay en la web. Por ejemplo, hay un francés que evidentemente está en francés, pero por ejemplo, si yo le doy a esta construcción, es una cosa que debemos saber, que los números son los mismos en cualquier idioma, los resultados de las sumas también. ¿Qué es lo único que tendría que cambiar? El texto. En ese texto, aquí lo cambio, lo dejo así, y ya está cambiado. Pondría lo que yo quisiera y ya está hecho. Y luego, además, ¿para qué me sirve esto? Pues si yo digo 1 más 5, 6, pues me sirve para pensar cómo lo ha hecho él. Y cómo lo ha hecho él para yo utilizarlo. Intento y utilizarlo en ejemplos como este. Es decir, yo puedo hacer mis propios ejemplos. ¿Cómo lo ha hecho él? Pues con 2 segmentos, uno detrás de otro escondido. Y ya está, ¿no? Es decir, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues muchas veces nos dicen las matemáticas son abstractas. Bueno, pues las acercamos a la realidad. Esto es la mezquita de Córdoba. Entonces yo puedo pedirle a mi alumno que capturen esa imagen de Google, que además esa imagen de Google tiene una escala en la parte inferior izquierda, y que intenten medirla utilizando GeoGebra. ¿Qué tienen que hacer? Dibujar un rectángulo. No todos lo van a dibujar el mismo rectángulo, por lo tanto podemos buscar quién se aproxima más a la medida exacta. Tienen que jugar que lo que mide el área que han calculado con GeoGebra no es, y tienen que hacer uso de la escala. Y luego además ahí aparece la dirección en la que podemos obtener la medida exacta, o buscar un plano de la ciudad, o hacer recorridos, es decir, que sería bueno. Y esto que también aparece en los paneles, en los pósters, hay conceptos que son muy complicados de dibujar y de entender por los alumnos, ¿no? Como es la derivada o como es la integral. Bueno, pues para esto nos sirve GeoGebra de gran ayuda, ¿no? Como decía, no tenemos que saber siempre lo último. Bueno, pues lo vamos aprendiendo a medida que lo necesitemos. Nosotros vamos aprendiendo el 3D, el cálculo simbólico, todo lo que hay, conforme lo vayamos necesitando. Bueno, aquellas cosas en matemáticas que sean simularlas, bueno, pues podemos hacer simulaciones. Esto también es del proyecto Gauss. Y por último, creamos ejemplos propios. Cuando ya dominamos las cosas y sabemos algunas, nos lanzamos a crear los ejemplos propios, pero más como desafío nuestro. Por ejemplo, uno de los primeros que me planteé cómo hacerlo era este. Entonces, yo tengo 5 ángulos y quiero ordenarlos de menor a mayor. Y quería que al final apareciera la palabra correcto. Y funciona, ¿eh? ¿Qué hay escondido detrás para que lo haga? Un minuto más. Luego está hecho con botones y tal, pero bueno, me gusta mostrar el primero, ¿no? Yo creo que el más chico, el más pequeño es este, ¿no? Después este. Después este. No. Este viene aquí. Este viene aquí. Y este ahí. Y ya me dice el orden es correcto. Eso que nos puede calentar mucho la cabeza, cada uno de estos puntos tiene un centro. Y ese centro tiene unas coordenadas.
y tiene una abscisa. Y voy preguntando, este es el más pequeño, bueno, pues la X de ese centro tiene que ser menor que la X de este, menor que la X de este, menor que la X de este, menor que la X de ese. Y cuando esté, pues está correcto y aparecerá el texto, ¿no? Otro ejemplo, pero era porque yo estaba aprendiendo cómo funcionaban los botones. No lo sabía, pues me pongo a hacer un ejemplo. Y uno parecido. Esto ya es para intentar aprender algo de JavaScript, que los ejemplos están en 1 y 3. Pues tú tienes que relacionar esto que son textos, 1 y 3, 4. Entonces 4, 1. ¿Vale? Pero es solo por reto, y no solamente reto, sino luego te pueden servir. O este ejemplo, bueno, pues yo descubrí que había un comando que era está en región, es decir, cuando dice lleva los números pares dentro del cuadrado, bueno, pues cuando el 2 esté dentro de esta región y cuando el 4 esté dentro de esta región, estará bien. Y ya está, es decir, que los ejemplos, no porque necesitemos ejemplos para el aula, porque está casi todo hecho. Si queremos hacerlo nosotros, sí, pero si no, solamente como reto, ¿no? ¿Y qué retos son los que hay que plantearse? Pues que hay que olvidarse que pasar de la extensión, de la fase de extensión y generalización del uso de GeoGebra en el aula. Aquí hay que ya decidirse a que esté en el aula. Olvidarse del dominio técnico y centrarse en el dominio didáctico. Y también pasar de la emoción estética, es decir, de grandes construcciones, a conseguir que el alumno se emocione aprendiendo mediante descubrimiento y creando. Las dos últimas, como decía al principio, ahora mismo GeoGebra es un recurso imprescindible y, como también dije al principio, no estamos enseñando GeoGebra, estamos enseñando matemáticas. Por tanto, la tecnología no debe estar por encima de lo que pretendemos, es decir, por encima de la enseñanza. Y nada más. Obrigado. Mi correo, aunque hay problema de idioma, pero bueno, si alguien en algún momento quiere alguna consulta o algún material, yo encantado de poder ser. Bom, eu penso que o Agostinho está disponível para esclarecer alguma questão, se tiverem. Portanto, dizia aqui a assistência e a assistência da praia. Se houver alguma questão que queiram fazer. Só para... Consigo falar sem microfone? Depois eles não ouvem. O baixinho, mas tem uma voz pujante. E eles querem ouvir. Era uma pergunta simples, para saber se, depois da introdução da GeoGebra em algumas escolas, se a Espanha já mediu o impacto e como é que mediu, que indicadores tomam para medir esse impacto. Muito obrigado. Bueno, la respuesta es tan sencilla como decir no. ¿Por qué? Pero es un no que hay que decirlo mucho más grande, porque después de todos esos planes que llenaron las escuelas de ordenadores, no se evaluaron. Es decir, había escuelas, mi instituto, yo empecé fue de los primeros que se implantó las tecnologías. En junio nos fuimos de vacaciones y en septiembre volvimos al nuevo curso escolar y era todo el centro, toda la escuela se había vaciado, el mobiliario, y toda la escuela estaba llena de computadores, de ordenadores. Eso estuvo funcionando durante 10 años y no se evaluó. Ahora mismo hay estudios de cuál ha sido el impacto de las tecnologías o de GeoGebra. De GeoGebra en concreto no, pero de las tecnologías sí hay algunos estudios, pero están hechos por universidades para una tesis doctoral y solamente se publica en algún artículo o en la tesis, en la propia tesis, con lo cual no se difunde. Pero un estudio serio no hay. Pero personalmente, igual que creo que todos los que estamos aquí, si no usamos la tecnología en la época en la que vivimos, estamos mintiendo, engañando a los alumnos, porque estamos enseñándoles
con métodos del pasado. No tenemos otra que cambiar. Que a lo mejor GeoGebra no es lo ideal, pero es que GeoGebra no es exclusivo. GeoGebra puede convivir con el libro de texto, con los materiales manipulables, con el papel y el lápiz, pero es un recurso que tenemos ahí, que está a disposición de todos, que es gratuito, pues lo que hay que hacer es aprovecharlo. Y que hay millones de usuarios, pues no creo que todos estemos equivocados. Mais alguma questão? Pergunto aos colegas que estão na praia, alguma questão que queiram fazer? Tatiana, alguma questão na sala? Não, estou só. Ok. Eu só agora, antes de tornar a agradecer ao Agostinho, gostava de dizer o seguinte. Estes estudos que se pretendem para medir o impacto da utilização ou não do GeoGebra estão dentro de uma variável muito mais lata, que é medir o impacto do uso ou não das tecnologias no ensino da matemática e, portanto, nós podíamos colocar a questão relativamente ao GeoGebra, podíamos colocar a questão relativamente aos quadros interativos, podíamos colocar a questão relativamente ao uso da internet como dispositivo didático. Portanto, estas questões são mais complexas de eventualmente analisar, e em estudos de larga escala ainda mais são as dificuldades. Agora, o que de facto a experiência mostra é que em estudos reduzidos para estudar determinado tipo de assuntos, determinado tipo de construção, determinado conceito, o apoio das tecnologias é positivo. Agora, não são experiências analisadas a nível de um país, até porque estes estudos seriam difíceis, quase impossíveis de se fazer nos dias de hoje. Agora, há também uma outra questão. Ninguém pense que o uso da tecnologia a um nível profundo vai ter um impacto tão positivo assim na motivação dos alunos. Os alunos com dificuldade, quando sentirem, aqueles que têm muitas dificuldades, quando sentirem que a tecnologia está a ser usada para aprenderem mais matemática, desinvestem. Ok? Portanto, há uma questão social do grupo. Porquê? Porque isto é uma curva. Quando um indivíduo tem muitas dificuldades numa determinada área, é porque vai interferir na área do que ele não tem prazer com o que está a fazer. E, portanto, ele pura e simplesmente desiste. Muitos alunos desistem de matemática por causa disso. Não sentem prazer no que estão a fazer. Claro que a tecnologia permite uma motivação extra e fazer com que uma grande quantidade de alunos não desistam logo. E por isso podem continuar. Os estudos de motivação estão feitos, mostram, especialmente um que se fez de larga escala, com uma amostra de 400 alunos em Portugal, mostra exatamente isto, que de facto favorece muito os alunos médios, favorece muito mais, e os professores não quiseram acreditar, os bons alunos, e os alunos muito, muito fracos. Há numa primeira fase em que eles conseguem melhorar um bocadinho, mas depois também não ultrapassam aquelas barreiras. O certo é que se a tecnologia não tivesse estado, nem sequer aquele bocadinho melhorava, né? E portanto, daí eu conhecendo instrumentos qualitativos e quantitativos, já tendo desenvolvido trabalhos quantitativos, não é fácil encontrar os tais indicadores que por vezes os decisores políticos querem obter. Até porque estes estudos e estas vantagens que podemos obter são coisas que às vezes são geracionais, porque passam primeiro por mudar a posição do próprio professor perante a questão didática em causa, e depois o grupo dos alunos motivarem-se ou não mais para uma determinada aprendizagem. Eu penso que o Agostinho aqui na sua apresentação disse algo muito interessante, que é necessário concentrar-nos na questão didática, simplificar ao máximo o trabalho do aluno, e ele, quando diz simplificar, está a pensar em coisas que seja o aluno ele próprio a fazer. Depois também há aquelas outras aplicações que estão disponíveis e que podem ser usadas como algo que pode ser utilizado pelo professor para fazer uma demonstração de um determinado assunto, e não precisa desenvolver muitas energias para o fazer. Há
muitos instrumentos já na net, muitos projetos, muitas aplicações que pode utilizar, e depois sim, tem que saber utilizar o programa para poder ajustar coisas que outros fizeram ou eventualmente fazer novas àquilo que são as suas realidades com os alunos na sala de aula. Parece que há mais uma questão. Eu gostava de perceber melhor a sua questão. Gostava mesmo de perceber melhor porquê. Porque nós já temos imensas investigações nesta área que nos dizem que vale a pena. Investigações que foram financiadas pela FCT, por tudo isso. Que depois foram refinanciadas sobre o mesmo tema, que valia a pena continuar. Temos, em relação à motivação, que é um elemento importante na aprendizagem, e eu amanhã vou mais uma vez falar na amostra que tenho de vários estudos, que é importante. E toda a gente sabe que, quem é professor, que motivar é importante. Há pormenor, designadamente num estudo que foi feito por uma minha aluna do mestrado, que eu fiquei fascinada porque este material teve um impacto naquela criança. Basta haver uma que tenha impacto para valer a pena. E eu pergunto, porquê que me querem números? Será que também a democracia para existir era preciso números? Está a ver? Não sei qual é a minha questão, é remeter a questão. Se já existem dados, porquê pedir mais dados para justificar o injustificável? Para justificar que às vezes não avançamos. Está a ver? Por isso ficamos sempre assim neste impasse. Porque eu vou reiterar, já existem dados. Por isso, indicadores, designadamente nesta questão da motivação, designadamente nesta questão de chegar a mais crianças, não digo a todas, mas a mais crianças. E quando chegamos a mais uma, já vale a pena na educação, já vale a pena na sociedade. Pronto, é só remeter um bocadinho essa questão para perceber melhor quais são os indicadores que quer, quais são as evidências que quer. Pronto, para investir, para avançar. Obrigada. Por acaso, eu estava a pensar em fazer-lhe a mesma pergunta, mas eu vou deixar responder. Não, eu estava curiosa. Vão querer me matar, né? Seguramente. Não, é assim, eu pude entender que efetivamente a questão o investimento em GeoGebra para produzir efeitos depende de um conjunto de outros, efetivamente, fatores. Nomeadamente, deu-se o exemplo agora, o doutor passou-me, quando estou em ação, costumo perder o nome das pessoas, José dos Santos, peço desculpas. Nomeadamente disse que o impacto, como depende de um conjunto de fatores, pode ser não idêntico para determinados segmentos de alunos com conhecimentos diferenciados. A minha questão era, e continua a ser, no sentido de podendo nós isolar todas as variáveis, controlar todas as variáveis que intervêm no sucesso do aluno ou no insucesso do aluno na sala de aula, o que passa necessariamente num primeiro momento por isolar essas variáveis, não é? Conhecer cada aluno, perfil de cada aluno, seu desempenho ao nível da matemática, aos pormenores, e a partir desse momento aplicar agora sim o uso da GeoGebra para a partir dali
medir com indicadores precisos. É possível. É possível isolar as variáveis e aplicar a GeoGebra. É complexo, por isso eu disse. Mas você, por exemplo, deu 3 categorias, onde o impacto é diferente. Aqueles segmentos que têm mais dificuldades tendem a permanecer ou na mesma ou a se desinteressar-se mais. Pode-se, efetivamente, do ponto de vista pedagógico, isolar aqui mais variáveis e aplicar a GeoGebra no sentido de ver só esse segmento. O que é que vai acontecer? Não em concomitância com os outros segmentos, com o segmento médio e com o segmento superior. Porque os 3 segmentos em concomitância, a gente vê como é que varia o recurso à tecnologia. Mas se isolarmos cada segmento em particular, o que pressuporia também aplicar pedagogias diferenciadas, porque você sabe a partir que aquele segmento tem dificuldades, talvez os resultados pudessem ser diferentes. É nesse sentido que eu pergunto, não na lógica de uma quantofrenia, nem tão pouco de obsessão, mas porque efetivamente medir o impacto das coisas é fundamental para se saber se efetivamente está-se no bom caminho ou se efetivamente está-se ao nível apenas de ganhar algumas reações, alguns feedbacks que não dão para disseminar em larga escala. Muito obrigado. Desculpa. Só. Eu acho que já está comprovado cientificamente que o GeoGebra faz diferença no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Quando nós fazemos um estudo de investigação, normalmente fazemos um estudo qualitativo. É um estudo aprofundado. Por exemplo, nós podemos adotar uma técnica de aplicar um teste inicial para ver quais são os conhecimentos dos estudantes. E no final da experiência também, eu posso aplicar aquele teste e ver a evolução dos estudantes na aprendizagem daqueles conceitos. Repara que o GeoGebra está a ser utilizado em mais de 190 países. Já temos estudos de investigação de diferentes níveis, dissertações de mestrado e doutoramento. Está comprovado cientificamente que o GeoGebra deve ser um investimento e que Cabo Verde deverá apostar neste recurso. Temos que acabar, mas eu só queria dizer o seguinte: foram 4 anos de recolha de dados, 4 anos a trabalhar com um grupo de alunos num agrupamento, 1 ano inteiro em licença sabática a tratar os dados e, portanto, passado esse tempo, os recursos tecnológicos mudaram de tal forma que o estudo feito já não podia ser utilizado outra vez em função de toda a mudança, ou seja, o paradigma é tal que não havia internet disponível nas escolas, tudo era feito offline. Eu criava, isto era com Sketchpad, não é com a GeoGebra, geometria dinâmica que está em causa, criava todos os materiais offline, porque eu ainda funcionava com disquetes, não é, de 1.44, nós preparávamos tudo porque não tínhamos web e de repente há um plano tecnológico, passa a haver web. Os alunos já começam a não valorizavam muito aquelas aulas com computador, porque muitos deles só tinham computador ali, não haviam computadores noutros sítios, eles iam para ali, trabalhavam matemática e trabalhavam com os computadores, e de repente passamos para um paradigma que passa a haver internet livre, passa a haver computadores, começam a aparecer os primeiros dispositivos eletrónicos em que eles começam a usar, ou seja, o tempo da investigação aprofundada quantitativa ultrapassa o tempo com que a tecnologia neste momento muda. A partir daí, eu deixei de fazer estudos quantitativos. Não sei se estão a perceber. É que este é o paradigma do que é a investigação neste momento. É que o que estamos a avaliar e estamos a tentar investigar demora tempo e, de repente, estamos a trabalhar numa área em que é uma área tecnológica, em que as mudanças acontecem rapidamente. E depois é a questão da economia.
né? Porque tempo é dinheiro, estar um ano a ser pago por uma licença sabática também tem determinados custos, ok? E nem a pessoa tem acesso a esta disponibilidade e, portanto, é isto que temos que fazer e os decisores políticos têm que entender. É preciso fazer um balanço entre o que é operativo e fazível, porque mesmo que quisesse esses estudos quantitativos, garanto-lhe, tinha que investir durante 5 anos em pelo menos 300, 400, 500 alunos, um universo de 500 alunos, comparar com outro grupo, fazer estudos comparativos, e durante esses 5 anos tinha que fazer isto e tinha que seguir religiosamente e tinha que ter as pessoas preparadas para trabalhar com os 500 a fazer uma coisa e outras que iam trabalhar com os 500 a fazerem aquilo que sempre fazem. E só depois é que queria conseguir, se calhar, ter algumas indicações dessas que pretendem. Entretanto, 5 anos tinham passado, ou podiam muitas outras coisas ter acontecido. Y no en español, yo no puedo. No, yo le quería decir al director que no dude en apostar por la tecnología y en matemáticas por GeoGebra. Ni se va a arrepentir, ni se va a confundir, ni se va a equivocar. No lo dude. Parece que podemos quedar por aqui. Todos entenderam o que ele quis dizer. Não tem que haver dúvidas no investimento da tecnologia no ensino da matemática, especialmente no uso do GeoGebra. Obrigado a todos. Agora não sei o que é que resta. Temos a seguir a fazer o quê? Um intervalo, é isso? Ou não? Há um painel.